No sé cómo empezar, güey. Bienvenidos al podcast de la revista Balompié, que se llama El Podcast. Balompié, el podcast. ¿Le vamos a poner nombre algún día? ¿O se va a llamar siempre El Podcast de Balompié? Balompié, Podcast, la revista Balompié. el podcast. El podcast. Estoy aquí con el señor Obed Ruiz, Rodrigo Gutiérrez y yo, Eder Bayuelo, @TeoLeyendas. ¿Cómo están, banda? Bienvenidos. Pues bien, aquí agradeciendo la invitación y un gusto de platicar con ustedes como siempre. Rodrigo es uno de los periodistas que participó tanto del número 1 como el número 2 de la revista Balompié, también del 3. Ya pronto les contaremos un poco de qué se trata su nuevo reportaje, siempre enfocado en investigaciones de documentación oficial, indagar y de molestar a la banda, ¿no? Pues sí, tengo ya un buen rato usando este método como de investigación. Te comentaba que a mí me gusta mucho hablar con documentos en la mano y documentos pues, obtenidos de forma lo más lícita posible, porque suele pasar mucho en el medio, sobre todo en el periodismo deportivo, que les filtran la información por debajo de la mesa. A mí me gusta tener los documentos y decirles los conseguí así y ya está, me los pasó tal dependencia, los pedí por transparencia, que es como hemos estado trabajando en estos números de la revista Balompié. Y pues ya tengo un ratote, o sea, empecé con Freud MX, que es un blog con el que ya tengo, voy a cumplir 8 años el próximo año, en febrero o marzo. Y pues yo empecé escribiendo temas más de narco, pero igual usando documentos, sí, documentos de Estados Unidos, de la Fiscalía. Y después lo dejé y me pasé más a molestar a los políticos, molestar a las empresas, a los funcionarios. Y cuando empezamos Balompié te dijimos que vinieras a molestar a los clubes. Sí, justo eso, la invitación era molestar a los poderosos. A mí me gusta molestar a los poderosos. No importa si son narcotraficantes, si son políticos, si son empresarios, a mí me gusta molestarlos mucho. Entonces, y sobre todo, me gusta molestarlos usando su propio juego, usando sus propios documentos, usando lo que ellos mismos hacen en sus acervos, lo que guardan. Entonces, a mí me encanta molestarlos con lo suyo, o sea, usando su propia información en su contra. O sea, aquí es como en lo que me especializo. ¿Cómo empieza? A mí me genera una duda. Porque es lógico por qué molestar a los poderosos, pero ¿por qué les molestaría que saques a la luz documentos que ellos mismos han generado y que tienen en sus acervos, como nos acabas de decir? Pues bueno, en este caso particular de los clubes regios, sí me pregunté yo, o sea, cuando Eder me habló y me comentó que van a hacer este dossier, ¿no? Como fue un dossier del club, de los clubes regios de Monterrey y de Tigres. Y yo sí pensé, bueno, ¿qué se puede hacer de ellos? ¿Cómo podemos sacar la información fácil sin tener que pedir favores ni nada? Entonces yo pensé en la cuestión público. Sin ser de multimedios. Sí, exactamente, ¿no? Si tiene ahí el contacto, ¿cómo va a ser con la información pública? Dije, ¿cuál es la forma más fácil de sacar la información pública a los Tigres? A través de la universidad. La universidad es pública. La universidad se paga con impuestos de los regiomontanos, con impuestos de todos, porque ya sabes que la federación reparte los dineros. Y en el caso de Monterrey fue más difícil o un poco más elaborado, porque pues con Monterrey todo es privado. Entonces dije, ¿cómo podemos sacar algo de Monterrey? Dije, el estadio. El estadio trae una gran cantidad de irregularidades desde que se anunció. Entonces yo empecé ahí a jalar el hilito. ¿Y por qué dices que, bueno, por qué me preguntas más bien el tema de los documentos que ellos mismos hacen? Porque te comento, o sea, es ganarles en su propio juego. O sea, no puedes... Sí, no, pues, lo más fácil es ganarles con sus propias palabras. Utiliza sus propios documentos, porque es muy fácil que podamos jalar fuentes extraoficiales que no nos puedan decir quiénes son. Alguien dentro del club nos confirma. Ajá, alguien dentro del club, no ser un insider en el club para que te diga. Es mejor usar sus propios documentos con sus firmas, con sus sellos, con sus fechas, con todos estos esas mismas trampas burocráticas que ellos mismos se hacen, agarrarlas y usarlas en su contra. Y no, y sí es parte como de esa pues molestia, ¿no? Que le andas picando ahí la costilla, pero pues también es porque debería de importarle a la gente. O sea, no es molestar por molestar, es porque hay una razón detrás. Y todo esto comenzó porque buscábamos un elemento para
interpretar el número 2 de balompié. Y otra vez Ricardo López sí nos hizo una propuesta fantástica que fue hablar sobre el poderío económico de los clubes regiomontanos, de por qué Monterrey y Rayados, con el billete de las empresas que están detrás de ellos, pueden contratar a futbolistas de la talla de Sergio Canales, de Oliver Torres, repatriar futbolistas como Gerardo Arteaga, Lainez, llevarse a Antuna de Cruz Azul después de un torneo increíble que se lo llevaron y lo pusieron en la banca. ¿Cómo es que lograron esto? De hecho, se hizo tan extenso, trae un reportaje, una infografía, un ensayo, un artículo y una caricatura. Fue tan extenso que lo pusimos en la contraportada. Aquí usamos una imagen del último clásico regio de Liga, con el Toro Guzmán y Guiñac ahí entrelazándose una jugada, después una jugada muy boba, se empujaron, se arañaron y ya. Pero la fotografía pues nos representa esta lucha hasta cierto punto ficticia entre ambos clubes, porque también Edu Torres nos ayudó con un ensayo muy bueno en el que nos explicó de dónde surge este apoyo entre Cemex y FEMSA para Tigres y Rayados, que incluso llegaron a ser una sola entidad que cuidaba ambos clubes. Y de ahí surgió la investigación que dices del estadio, ¿no? Sí, la cuestión era, en cuanto al tema del dinero, si hay un gran dinero privado, siempre sí que sí tiene que haber mano pública, mano política. O sea, en estos tipos de empresas tan grandes, de empresas tan importantes, pues no solamente para el país, sino para el planeta prácticamente, como es Cemex y como es FEMSA, pues el dinero no viene solo, viene con ayuda. Entonces, en el tema de Tigres, cuando me empiezo a investigar, pues yo pedí el convenio que tenían la universidad y Cemex, y me dan el convenio del 2020. La UANL. Ajá. La universidad me dan el convenio que firmaron en 2020, pero pues si el convenio original se firmó en el 96, pues ellos me dieron el que se refirmó en la renovación del convenio, que es en 2020, y yo leo ese convenio y digo, wow, Cemex da mucho a la universidad. Dije, qué buena onda, porque nosotros en Froy, ya lo habíamos platicado antes, hablamos sobre cómo la universidad le da mucho dinero La UNAM. La UNAM le da mucho dinero a Pumas y Pumas no se lo regresa. O sea, y el dinero que se gastan cientos de millones de pesos al año son nada más para boletos. O sea, te compro los boletos para que mis estudiantes vayan, y son boletos que van a ver en mi estadio, en el cual yo tengo el mantenimiento, o sea, todas estas relaciones desiguales. Dije, bueno, pues qué buena onda por parte de Cemex, porque platicábamos que pues le daba dinero cada año y aumentaba con la inflación, millones de pesos, y este dinero se tenía que dividir en que se tiene que destinar sí o sí a las pensiones de los trabajadores de la Universidad de Nuevo León y a las becas para los estudiantes. Todo a partir de 2020. A partir de 2020. Y dije, órale, qué bueno. O sea, mientras acá la Universidad Nacional, la máxima casa de estudios, está despilfarrando su dinero, acá Cemex está apoyando. Qué chido, pero a mí me hizo mucho ruido. De hecho, la primera versión que te mandé fue esa, ¿no? Fue como de, pues mira, pues qué bonito se porta y yo te dije, Cemex. está bien chido, ¿no? Porque, bueno, explicaba a la banda que escribiste un reportaje de dos partes. Una parte que tiene que ver con los Tigres, que es lo que vamos a platicar ahora mismo, y la que más escorsor generó en TikTok, sobre todo, de la parte de Rayados. Pero sí, cuando me mandaste la primera versión de Tigres dije, pues qué chido, pero pues no hay algo de qué hablar aquí, ¿no? Sí, y dije, pues vamos a pedir el convenio original. Y pedimos el convenio original. Del 96. Del 96, y nos lo dieron, y vimos que pues hasta eso se veía un poquito mejor, porque en el convenio original decía que la mitad de los remanentes de Tigres iban a ir a la universidad, y aparte el 7% de los dineros de las ropas que se vendieran iba a ir para la universidad. Dijimos, pues está mucho mejor, pero pedimos nosotros a través de transparencia el cuánto dinero se había entregado a la universidad. En el convenio venía que cada semestre le tenían que entregar un informe de los dineros, y no había información alguna. Peleamos y no hay reporte alguno de que estos dineros se hayan entregado de Cemex a la universidad por más de 20 años, del 96 al 2020. Y Obed, ¿por qué es importante
esta información? ¿Por qué es importante hacer esta investigación? Porque pues sí, a lo mejor la gente que nos escucha dice, pues a mí me vale madres el dinero de la universidad y de Cemex, ¿no? Pero ¿por qué es importante que hagamos este tipo de investigaciones que pues no tienen mucho que ver con la cancha, pero nos la encontramos y hay que contar la historia? Justo antes de empezar, de entrar al aire, estábamos platicando y lo que decía también Rodrigo, ¿no? Estas cosas que deberían importar y llevándolo a lo que comentas tú ahorita del TikTok, generó molestia en la gente. En Que el son público. en el público, en la afición, en los regios, ni siquiera gente de Tigres o gente de Rayados. No. Pasó un fenómeno muy curioso en el cual hubo una cierta sintonía entre los aficionados de ambos equipos al momento de que sintieron que estaban siendo atacados por la revista y que al momento de exponer Te los dijeron 4 documentos, ojos, güey. sí, Lo soy, güey. O sea, 2, 3. no lo puedo Acá hay- negar, güey. O sea, Y al momento de esta publicación la banda lo tomó muy personal. Creyó que íbamos justo como detrás del Santo Grial. Y lo que mencionas, ¿por qué la importancia? Porque son cosas que están a la mano. Tú también lo decías hace 5 minutos. Son de una cuestión pública. Es una cuestión también municipal. Es una cuestión estatal. Es una cuestión federal porque también incluye a la universidad. Y de todas formas uno dice como, bueno, pues es que son cosas que pasan, ¿no? Es que pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a mover? Un poco lo que hablábamos del centavo Muciño en el capítulo 1, que se habla de la corrupción y de este sistema inexistente de justicia en México y que dices como, ¿pero qué le voy a mover? No tengo las influencias, no tengo el dinero suficiente para hacer eso, ¿no? Y aunque parece que son también extra cancha, también influyen muchísimo en la cancha porque a raíz de que entra Sinergia Deportiva con estos acuerdos con Cemex, con FEMSA, para llegar con Rayados y con Tigres, es cuando ellos vienen en su pico, en la cúspide más alta de títulos, fichajes, pagos, salarios, contrataciones, e incluso es algo que le cayó bien a la rama femenil, Claro. porque claro. ellas, a pesar de que tampoco están en unas cuestiones de paridad como el resto de los equipos, lo que les llega a salpicar precisamente estas dos empresas, FEMSA, de la refresquera más grande del mundo, Cemex me parece que no sé si la segunda o la tercera cementera el más top. grande del mundo. Está en Ajá. el top. Estaba construido, incluso por ahí me parece que ganaron concesiones para la remodelación del Santiago Bernabéu, del Camp Nou. Entonces es algo que importa y que toca a todo el mundo, ¿no? Pero que Sí. toca más a los regios. Lo que vemos cada fin de semana es fútbol, ¿no? Vemos a estos equipazos Rayados en la final. Esto se está grabando un día después de la final de ida, que perdieron 2-1 contra el América. Pero todo lo que es, o sea, cómo se llega a ese punto en el que ahora Sergio Canales, que era una figura del fútbol español, está brillando en la Liga MX, después de un primer mal torneo porque no se acostumbraba. Pero ¿cómo es posible que ahora esté en el tifo de la cabecera del estadio del Gigante de Acero, ¿no? Es la hora, dice. O sea, ya es un ídolo medio que hay inventadillo por los medios. Pero todo lo que hay de atrás, con todo lo que surge para que lleguemos a ese punto, eso es lo que indagamos. Sí, lo que hay detrás del telón realmente. Y quise empezar con lo de Tigres porque lo de Tigres realmente es muy leve hasta eso. Sí. O sea, la universidad a lo que nos arrojó eso fue opacidad. Una opacidad en la que no nos puede asegurar, no nos puede decir si sí o si no recibió ese dinero, que durante más de 20 años se firmaba en el convenio. ¿Qué te decían cuando no te lo entregaban? Pues yo primero citaba el convenio, el artículo tal del convenio firmado en tal año, solicito las versiones públicas, hasta las primeras versiones públicas, o sea, cuando tú pides la versión pública, ellos pueden casi de manos cruzadas mandarte unas hojas con unos plastas negras que no puedes ver nada. Ajá. Luego me di la versión pública de los dineros, de los reportes, y ellos me respondían que era información inexistente. Y yo, ¿cómo va a ser inexistente si en el convenio, una de las partes del convenio es ese requisito? Y de acuerdo con el mismo convenio, si no cumples con el convenio, se cancela el convenio, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no llegue eso? Entonces yo metí recurso de revisión y o sea, nosotros tenemos la prisa de publicar esto porque pues, tenemos en otros tiempos a entregar Fechas y todo editoriales, eso, sí. fechas editoriales. Y hasta apenas le comentaba antes de empezar, hace unas 2 semanas me respondieron el Instituto de Transparencia que revisó el caso, revisó mi recurso de revisión, para la redundancia, y me dijo, no, está bien lo que respondió Cemex. ¿Cuánto dinero recibió del 96 al 2020? Ni idea.
Y por ejemplo, en la ampliación, en la segunda parte del contrato a partir de 2020, también existe este trato de que tiene que recibir cierto porcentaje la universidad a favor desde el convenio y la empresa Tigres como club como tal. No, de hecho se queda nada más que tienen que recibir cada año una cifra, no me acuerdo cuántos millones eran como 50 millones cada año a partir del 2020 y se tiene que ajustar a la inflación. Entonces, por ejemplo, en los años que hubo inflación grande por la pandemia, pues recibieron más dinero. De hecho, en el texto detallo cuánto dinero exactamente recibieron y todo eso de acuerdo a sus mismos reportes que ellos me dieron. Fue eso lo que se quedó, porque también es eso, lo vemos nosotros de adelante hacia atrás, porque nos dieron el 2020 y después checamos el 96, pero realmente hubo una disminución de los beneficios de la universidad, porque en el contrato original, convenio original, te dice, bueno, el 50% de los remanentes de Tigres van para la universidad y el 7% de las playeras que les decía van para la universidad. Y después de la actualización, no, les vamos a dar nada más este dinero que son, no me acuerdo cuántos eran, creo que eran 50 y tantos millones de pesos al año más la inflación. Entonces, este, de pasar a ganar la mitad de lo que generaban los Tigres, Teóricamente, porque no hay teóricamente, registro. porque aparte no hay registro, pasaste a recibir una cantidad estática. Porque yo como universidad, como una entidad pública, federal, representativa de la juventud y del conocimiento universal de todas las personas en Nuevo León, firmaría un convenio con una empresa que aparentemente no cumplió lo primero que se firmó y en el cual salgo más perjudicado que beneficiado. Pues yo creo que Cemex aprovechó el boom de los Tigres. Y también es muy cierto que muchas veces en estos casos te deshaces de un problema realmente. Platicábamos nosotros, pues bueno, ¿cómo una empresa, más bien un gobierno se va a dedicar a administrar esto, ¿no? Es mucho dinero, es mucho recurso humano, pues mejor le doy la concesión a un tercero, A un privado. a un privado y que Una él se encargue, multinacional, por ajá, y que supuesto. él se encargue, y mientras yo, como es mi propiedad, pues mientras yo presumo que los valores de la universidad están en el equipo, porque aparte incluso en el convenio dice que uno de los puntos del convenio es que antes de cada partido se tiene que reproducir en el estadio el himno de la Universidad de Nuevo León. Que por cierto, esa fue una adaptación tomada de lo que se hace en Ciudad Claro. Universitaria. Y es que lo piensas, es que bueno, pues a mí que me interesa la Universidad de Nuevo León, pero es que nosotros, bueno, salimos de universidades públicas y y sabes qué es lo horrible de ir al baño y que no haya papel de baño, que no haya Taza. tazas, ¿no? Que no Sí, haya el limpieza. universitario se cae a pedazos. ¿Qué hay de eso en el reportaje respecto al estadio? En cuanto al estadio, eso también está interesante porque durante los primeros 20 años, son 20 años porque fue la actualización, hubo dos actualizaciones antes de la renovación del 2020, como dos apéndices que le agregaron, que fue en 2006 y en 2016, o sea, 10 años y 20 años después, en la que hasta 2006 se empezaron a poner las pautas de qué es lo que cómo pueden usar la universidad del estadio. O sea, durante los primeros 10 años del convenio, realmente no había una pauta de cómo la universidad podía utilizar su estadio. El estadio es de la universidad. El estadio es de la universidad. No es de los Tigres. No, es de la universidad. Entonces, todo ese tema también durante todo ese tiempo, el mantenimiento, los gastos de impuestos que causa el estadio, como el agua, el drenaje, la luz, todo eso, lo pagaba la universidad, ¿no? Entonces, hasta que se hicieron más ajustes, 10 años después, 20 años después, todo eso lo pagó la universidad. Y hasta después como que se fueron ajustando, bueno, tú pagas eso, me dejas usar el estadio cuando no lo uses, ¿no? Esas pautas que antes no había. Entonces, pues muy probablemente, o más bien bajo papel, Cemex pudo haberle dicho durante los primeros 10 años a la universidad, no vas a poder usar tu estadio, aunque sea tuyo, aunque tú pagues todo, no lo vas a poder usar porque el convenio no dice. Entonces hasta después ya lo meten y ya. Digo, son modificaciones que en algunas cosas va ganando la universidad como privilegios y en otras Cemex se va desliando de cosas, ¿no? Y va agarrando responsabilidades. Es como un tire y afloje. Pero te has dado cuenta de que a la larga el que termina perdiendo pues, es el universitario de a pie, ¿no? El que va a las aulas, el que va a sus clases en las mañanas, en la tarde, es el que termina perdiendo. Porque pues solamente son pláticas entre señores de traje y corbata, firmando convenios. Y es que dame y te doy, y estira y afloja, ¿no? Entonces esa es una parte que la gente debe pensar, ¿no? Sobre todo en
una ciudad como tan importante para el país como es Monterrey y un estado tan importante como es Nuevo León. Yo creo que el UNI es la representación, el estadio es la representación clara de lo que es este convenio. ¿Por qué en todos estos años en que Cemex tiene el acuerdo con la universidad, Cemex, que viene de cementos mexicanos, por qué en todos estos años no ha habido una remodelación profunda en el estadio de la universidad? Seguramente porque no es de los Tigres y porque ellos lo van a tener que renovar si no es suyo. Pues sí, ¿Por qué no invertir? Y les digo, esto nada más es lo que está de frente, la fachada. El estadio es como miren lo que tenemos. Porque los Tigres han sido exitosos, han ganado títulos, la varonil, la femenil, ha entrado una cantidad infinita de recursos económicos de patrocinadores y sobre todo de la cementera. Y la fachada, que es lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo puede ver cada fin de semana, es el estadio. Y el estadio está cada vez en peores condiciones. Y solamente es la fachada, pues. Todo lo que hay detrás. sí, y hay dos datos muy interesantes que metemos en el reportaje sobre el estadio. Primero es que en los convenios sí se destina un presupuesto para el estadio, pero para hacer análisis, estudios del estadio para mejoras. O sea, en el dinero no te dice, usa ese dinero para mejoras, no. Usa ese dinero para ver qué mejoras se le pueden hacer. 10.6 millones de pesos. 10.6 millones de pesos, tú lo tienes ahí a la mano. Y otro detalle también muy gracioso es que una de las, o sea, Monterrey tiene su nuevo estadio hace unos cuantos años, hace casi 10 años, ¿no? Tiene su nuevo estadio. Y Tigres, pues como tú comentas, siempre que se burlan de Tigres es su estadio, ¿no? Pues llega el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y dice, vamos a hacer un nuevo estadio. Porque yo le voy a Nuevo León, yo le voy a los Tigres y vamos a hacer un nuevo estadio de Nuevo León. Pero hay un pequeño detalle. En el convenio dice que la única casa de los Tigres es el estadio universitario, el Volcán. O sea, ¿y ahí cómo le vas a hacer? De seguro se van a sacar alguna tajada. Si se llega a hacer una tajada, un nuevo convenio, vamos a firmarlo antes y si se le queda el estadio. Y también ahí va a ser el tema del estadio. ¿Quién se va a quedar ese nuevo estadio? ¿Va a ser estadio de la universidad? ¿Va a ser estadio de Cemex? Porque ahí el gobierno sí dijo, sí iba a lavar las manos y dijo, no, yo nada más voy a facilitar los permisos para que tengan un terreno y dónde hacerlo, pero ¿de quién va a quedar ese estadio? Aunque pues parece que ni se va a hacer, ¿no? Porque ese proyecto está más muerto que la empresa de Elon Musk también en Nuevo León, ¿no? Entonces, es puro humo, ¿no? Pero está ahí los datos. Es curioso cómo dices también que el universitario, el de a pie, es uno de los principales afectados, digámoslo así, dentro del convenio de la UAN con los Tigres, pero también con lo que dice Eder ahora de la fachada, que es tu carta de presentación, el estadio es tu casa, o sea, se dice jugamos en casa, jugamos de local. El aficionado también cómo se ve afectado a raíz de esto y cómo fueron también las reacciones a raíz de lo que tú compartes, cómo se sintió la gente con esta exposición de datos. Pues mira, en la aficionada de Tigres como que lo tomó con un poquito más de calma, porque, o sea, si comparas el texto que armamos sobre Monterrey, Que ahorita vamos a platicar a que vamos a detalle de eso. platicar, que es muy, muy Es bueno, mucho más grave que pues termina siendo un resfriado al lado de una pulmonía lo que hace Cemex y lo que hace FEMSA, ¿no? Entonces, como que el aficionado de Tigres lo tomó más relajado. Tengo yo un compañero de trabajo que es muy fan de los Tigres. O sea, él quiere que América sea tricampeón y, ¿no? O sea, él dice que la América va a saber el fútbol, ¿no? Un gran amigo que cuando escuchen este capítulo ya sabrán. ya sabremos si fue tricampeón. Sí, eso no fue. Ajá. Entonces, él lo veía, no, pues que sí, o sea, está muy gandalla este tipo de temas, ¿no? Pero sí le afecta más al universitario. En el caso de Monterrey sí afecta, es un daño más general, es un daño no solo a las arcas del Estado, sino a la ciudadanía, al entorno, al medio ambiente, o sea, es algo mucho más grande. Y, y palidece el tema de Tigres si lo comparas con el de Monterrey. Por eso quise empezar con el Tigres como bueno, saquémonos este tema que sí es muy interesante, pero el bombazo es lo otro. Sí, de hecho, vamos a cerrar lo de Tigres con el último párrafo del reportaje de la mitad de los Tigres que dice: por si fuera poco, en el primer acuerdo la UANL se comprometía a ayudar a Cemex para que las autoridades no le cobraran los impuestos sobre espectáculos y precios relativos al boletaje. Bla, bla, bla. 17 condonaciones de impuestos entre 2017 y 2021 a la cementera a través de Sinergia Deportiva por 27.6 millones de pesos. Poquito.
poquito comparado con ¿Poquito lo que para quién? vamos a ver Poquito ahorita. para un universo. Bueno, es que también es eso. ¿Para cuántos Lainez alcanzan 27.6 millones de pesos? Que son como 1.5 millones de dólares, ¿no? Poquito más. Poquito, no alcanza ni para medio jugador. No, pero pues para cuántas becas para los universitarios. 27.6 O- millones de pesos. Porque ese dinero se pagaba al gobierno de San Nicolás. Claro. Entonces, los más afectados siempre en el tema de los impuestos son los municipios. Entonces, pues, ¿a quién le hacía más falta ese dinero? ¿A Cemex o al A municipio? las calles, al alumbrado A las público, al calles, agua, ¿no? bla, bla, bla. Sí, Seguridad. 27 millones de Seguridad, pesos. ¿no? Entonces, y eso nada más fue del tema local, ¿no? Entonces, cuando vemos lo de Monterrey, o sea, lo de Monterrey sí fue, ¿Cómo empezaste? A ver, cuéntanos un poco más sobre cómo fue la investigación de Rayados. pues, digo que yo comencé a pensar cómo podemos ver este poder político y económico, porque me pasaste el texto de Edu, Ujú. me dijiste, mira, esta es la entrada para que sigas como la misma línea. Sí, que el de Edu es una explicación Ajá. de cómo fue Sinergia Deportiva, cómo es que era lo mismo, que tenían ¿Cómo a evolucionó? Tigres y a Rayados juntos hasta que se separaron en dos entidades. Y esa es la introducción de la sección de los Regios. Y yo dije, bueno, hay que mostrar el poder político metido, el poder económico, y claro que iba a estar en Nuevo León. En el fútbol y Y en el además. fútbol, ¿no? Aparte. Digo, bueno, pues lo más fácil, les comentaba, era el estadio de BBVA. ¿Por qué? Pues porque tenía poquito y es mucho dinero que se mueve alrededor. Pero yo lo empecé, si no mal recuerdo, a mí me gusta mucho andar de ocio. Entonces agarro mis ratos de ocio y me meto a buscar cosas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Qué divertido. Que es Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer este viernes? Es- Viernes ajá. de siluetas Viernes de y buscar siluetas. en transparencia. Sí, no, y es que así pasa. Cuando tienes ratos de bloqueos mentales de trabajo, a veces lo mejor es el ocio. Entonces luego, pues vamos mientras pones Un periodista de verdad. ¿De qué estás hablando, güey? mientras pones música de fondo, así te pones a ver. O pones incluso una serie que ya viste 1000 veces, no pones Malcolm en el medio y Que ya van a sacar nuevos capítulos. Sí, ¿viste? Hoy y- los anunciaron. los anunciaron. Entonces, mientras tú estás escuchando así algo de fondo, te pones a investigar. Ya. Así me he encontrado un montón de cosas. Investigando, puse el Club Rayados de Monterrey y me empezó a salir que tenía unos adeudos de impuestos con el municipio de Guadalupe. Dije, qué raro. Y empecé a preguntar, porque luego en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues nada más te encuentras ahí la puntita del hilo, ya tú lo vas jalando. Entonces yo empecé a preguntar, y yo preguntando información como sobre los impuestos, de repente se volvió loco la persona de transparencia y me dio como un convenio larguísimo. A ver, ¿cómo que se volvió loca? ¿A qué te refieres? ¿Que te mandó todo de Sí, golpe? es que yo le pregunté, bueno, aquí en la Plataforma Nacional de Transparencia me dices que Monterrey te debe dinero en impuestos. ¿Me puedes decir por qué te debe dinero, cuánto te debe y en base a qué acuerdos, igual algo, ¿no? Pero creo que son créditos fiscales. Y me mandó como un zip. O sea, ya cuando te mandan un zip es porque dices, más de 2 documentos hay. Mucha gente se molestó por este texto de Monterrey comentando como de que no, pues es que eso ya se sabía. O sea, es peor aún. Es peor aún. Si ustedes ya sabían que el estadio, que se llama el Gigante de Acero, está sobre un área natural protegida, que la rodea un río, que hay un zoológico al lado, que hay área fauna natural de ahí, y no hicieron nada. 3 perros y 2 ratas te pusieron. Ah, sí, Que en el había texto 3 pusieron que perros y había 2 3 perros y ratas. 2 ratas. Bueno, pues imagínense y sí hubo, o sea, en el texto lo comentamos, cuando se anunció todo esto, hubo manifestaciones, hubo gente que se quejó por esto y siguió. Ahora vamos a regresar un poco. Era una zona natural protegida. ¿El gobierno de Nuevo León o el gobierno de Monterrey fue el que No, le cedió? fue de Nuevo León. El que cede es el gobierno de... Porque es federal el área. Es, natural protegida. no es federal, es estatal. Estatal. Entonces ahí Rodrigo Medina es el que firma el convenio y dice, por 60 años se los presto, nada más cuídenme las plantas. 60 años. Sí, 60 años, literal, cuídenme las plantas, planten un poquito más. Y denle boletos al 1% el 1% de boletos a estudiantes destacados. Destacados. Es parte del convenio. Parte del convenio, tengan una planta recicladora de agua y de plásticos. Cuídenme, por favor, la área natural Hagan una protegida. clínica de fútbol para niños y jóvenes. Les voy a dar 24.5 hectáreas de terreno natural protegido. Sí, para que hagan su gigante de acero. ¿Y qué es lo que está mal en todo este asunto? ¿Cuál es la masicita del reportaje?
Pues mira, de este caso, la cuestión es el hilo que sigue. ¿Por qué? Porque haces un estadio en una área natural protegida, te donan, te regalan el terreno durante 60 años, que lo comentabas, ¿no? Que nos decían en redes, bueno, pues es que eso no es regalar, eso es Un un comodato. comodato. Hay que Y usar las palabras hay que usar las palabras correctas. correctas. Y yo le decía yo a Eder, digo, pues imagínate que tengo yo una casa y te la presto durante 60 años, no te cobro renta, no te cobro nada, solamente te pido que la casa esté bien durante 60 años. ¿Y qué es eso? ¿No? ¿Qué es Es eso? un Es regalito un regalito, de ¿no? compas. Y, ay, por favor, cuídamela, no la vayas a destruir, no la vayas a... No la dejes como gago. Ajá, no la dejes como gago, exactamente. Pues que... Y si consideramos que el que se las regaló fue un gobernador que cuando salió fue acusado de peculado y estuvo en la cárcel unas horas, pero estuvo en la cárcel. Sí, fue un show más mediático, pero sí tenía un asunto muy, muy, oscuro este señor, Rodrigo Medina. Es un priista que cuando deja el gobierno llega el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, si no mal me acuerdo, y entonces en sus ondas, ajá, el que quería mochar las manos, en sus ondas de querer como tener como un golpe de autoridad llegando al gobierno, con la fiscalía liberaron una orden de aprehensión contra el exgobernador, y justo por peculado y daños al patrimonio de la entidad. Y llega Topo Chico, que ya no existe esa cárcel, si no mal recuerdo, creo que es la que cerraron. Y estuvo ahí unas horitas, metieron los abogados, amparos y salió. Pero es muy curioso porque el caso que lo termina llevando a estas horitas en prisión es muy parecido a lo de Monterrey, porque él le termina dando como muchas facilidades a una empresa automotriz para asentarse en Nuevo León. Entonces le daban muchas facilidades que terminan siendo como daños al erario. Claro. Entonces es parte lo mismo, o sea, le estás entregando gratis un terreno de una área natural protegida a una refresquera que no me digas que no le va a alcanzar para pagar. No, si el estadio costó $200 millones, que estábamos viendo que en 2015, cuando se inauguró, el dólar estaba en 17 pesos, lo que significa que el estadio costó 3,400 millones de pesos. Ahorita vamos a hablar de cuánto no pagaron en impuestos porque el convenio también les recortó. Sí, de hecho también va muy ligado a Tigres porque en el convenio tanto de Cemex como de FEMSA hay una cláusula en el que así es. Por favor, tú, gobierno con el que estoy firmando el convenio, hazme el paro para que no me paguen, para que no me cobren impuestos. Hazme el paro, ¿no? Así literal, porque dicen que el gobierno se ayude a la empresa a que no se le paguen los impuestos por espectáculos, ¿no? Y ahí sale que Cemex, digo, si Cemex no pague los veintitantos millones de pesos en impuestos, y terminamos con el hilo, que fue lo que nos terminó, con lo que empezamos la investigación, revisamos que hacen esta petición en el acuerdo de, oye, hazme el paro para que no pague impuestos, y hace una sesión de cabildo. Es increíble porque esta sesión de cabildo, entre todos los documentos... ¿Qué es una sesión de cabildo? Perdón, sí, para la gente que no sepa, esta sesión de cabildo es que el ayuntamiento, básicamente en este caso el de Guadalupe, donde se encuentra el estadio de Monterrey, que no es en Monterrey, está en Guadalupe. Que bueno, es la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Sí, es como si estuviera en Tlanepantla. Ajá, es como si el Cruz Azul hiciera su estadio en Tlanepantla, ¿no? Hacen esta reunión, se reúne el alcalde, su gente, como su gabinete y una serie de cabildos, o sea, que son como representantes pueden ser del mismo partido, de varios partidos, y se van leyendo como las sesiones del día. Bueno, pues está la petición del Club Monterrey para que le perdonemos el 90% de impuestos. 90% de impuestos. Por cada 100 pesos que deba de impuestos, nos va a pagar 10. De los futuros. De los futuros. Y aparte, tiene la solicitud de que todos los adeudos que tenga antes de hoy, se los perdonemos. O sea, todo eso. Estamos hablando del Club Rayados de Monterrey. Del Club Rayados de Monterrey. Sí, no de FEMSA, de Rayados. De Rayados. Sí. Y dices, bueno, ok. Y estos documentos vienen en lo que se llama una versión estereográfica. ¿Cómo? Una versión estereográfica, que es alguien apunta palabra por palabra lo que cada cabildo, parte del ayuntamiento dice. Entonces yo voy leyendo esto y había gente que decía, no manches, ¿cómo le vamos a perdonar el 90% de impuestos a una empresa como FEMSA? Que sí es Club Rayados, pero al fin de cuentas es FEMSA, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y uno de los que defendían a Rayados dice, pero es que, ¿cómo no le vamos a perdonar
los impuestos a Club Rayados, si es casi es una ONG. No, Aquí lo anoté, es una asociación civil que no busque lucro. Y de hecho eso quedó en el contrato final que Ujú. nos diste. También alguien en TikTok nos decía, denos sus pruebas, quiero ver los contratos. Bueno, los contratos están escaneados y están publicados en la revista Balompié. Yo creo que voy a hacer el esfuerzo de subirlos a la página web para que la gente los pueda leer, si los quieren leer. Sí, 12,000 anexos que están incluidos. Y sí, ahí dice, ¿no? Que es una AC sin fines de lucro. sí, entonces te vendes tú una refresquera Que además- que desmadró un área natural protegida para hacer su estadio. Pero soy una asociación civil. ¿Cuánto no le he ayudo a la dado? gente, ¿no? ¿Cuánto no, Exacto. ajá, ¿Cuánta cuánto no gente le he no hago dado? feliz con esta pequeña botella? Entonces el cabildo termina decidiendo, por mayoría de votos, el ayuntamiento darle esta condonación de impuestos. Que ya luego habrá que algún día investigar por qué fue mayoría de votos, ¿no? Por qué cada uno de esos personajes dijo, cámara va. Seguramente debe de haber muchísimos temas. En el reportaje comentamos que mucha de la gente que hizo esto estaba muy ligada al exgobernador Rodrigo Medina. O sea, era gente que conocía, que incluso estuvo en su gabinete cuando fue gobernador. Y ya después eran alcaldes de Guadalupe, ¿no? No surprise. Entonces, pues ahí te vas dando cuenta del hilo, ¿no? De que no es casualidad. Y piden este convenio, se firma de que, bueno, te voy a perdonar el 90% de impuestos y aparte los que me debes, no los pagues, no te preocupes. Ya, desde aquí empezamos otra vez. De la deuda más o La menos, deuda. ¿cuánto era lo que se le estaba perdonando? No venía el dato de la deuda, pero es el siguiente punto. Pasa ya ves que duran 3 años los gobiernos locales. Vuelve a cambiar el gobierno y vuelven a pedir. Pero ahora, Otra condonación. otra condonación, ¿sabes qué? Pues ya sé que 90 era mucho, ¿no? 85% y quedamos bien. Y dicen, y es lo mismo, no hacen su sesión de cabildo, como les comentaba la gente del ayuntamiento, y dice, bueno, está bien, pero por favor, páganos lo que nos debes. Porque aparte seguían debiendo. Güey, ajá, Querían pidieron- una condonación. Pidieron otro descuento cuando no habían pagado su primer descuento. ajá. O sea, llegaron esos 3 años, no pudieron pagar el 10% y ahora te pide otra vez. Pero pues los políticos de nuestro país, pues son gente pensante, son gente que lo sabe, ¿no? Que sabe cómo manejar esto, se lo dieron. Y no me acuerdo hasta qué año, creo que hasta el 2022, si no me recuerdo, 2023, tenemos el dato de que hasta ese año se les dejó de pagar, porque fue del 2021 o 2018, no me acuerdo, Del 2018, 2016 al 2024, 2016 o 2024. Monterrey se ahorró en impuestos, gracias a estos convenios que vinieron desde el estadio, 155.8 millones de pesos, que para una empresa que facturó en ese periodo 4.2 billones de pesos, pues realmente es una migajita. De hecho, hicimos la cuenta, ¿no? De que es el 4.5% de lo que les costó construir el estadio. Pero a FEMSA le sobraron esos 156 millones de pesitos y al erario, vaya que le hicieron falta. Y aparte es lo que comentábamos, son gobiernos locales, güey. O sea, no es como la federación a la que le debes ese dinero, no es al municipio, es a los que más les hace falta las calles, seguridad, todo ese tipo de cosas. Y Hace poco se cayó un puente en uno de los municipios de no me Nuevo acuerdo. León, de la zona metropolitana, se derrumbó un puente. Cuando volvió a llover después Claro, de la cuando- sequía. Claro, el puente de todas estas lluvias. Como apenas se inundó otra vez la ciudad, ¿no? Apenas se volvió a inundar el río y se desbordó y... Sí, y también, o sea, todo esto va muy ligado a un pensamiento muy, muy regio. O sea, siempre cada determinado tiempo está el comentario en redes, ¿no? De que pues los regios sí chambeamos, jalamos, ¿no? Y pues sí, güey, pero y se quejan de que no, pagamos un montón de impuestos y cuánto se nos regresa. Pues tendrías más dinero de impuestos si a tus empresas les pidieras que pagaran sus impuestos, ¿no? Y eso me lleva a lo que hablábamos de los comentarios, que voy a empezar aquí a leerles para que nos se viene divirtamos. La parte chulada. divertida. Es importante que no, ¿cómo decirlo? No le echemos toda la culpa a la banda que nos dejó no. los comentarios, No, porque no. los regiomontanos realmente quieren a FEMSA, realmente aprecian a Cemex, porque son empresas que les dan muchísimos empleos a muchísima banda, en los Oxxos, en la cementera, en todos los... Gasolineras. Por supuesto. Y claro que la gente está agradecida con las empresas porque les genera empleo, les genera su forma de vida y es totalmente entendible. Pero al mismo tiempo están siendo adoctrinados
a que tienen que defender a la gran empresa, como si la gran empresa, más allá de los empleos, velara por sus intereses todo el tiempo. No, sí, ahí va mi comentario, Chairo. Amigo regiomontano, lo que tú haces de chamba lo hiciste tú, amigo. No te lo debe la empresa, tú lo estás haciendo. Tú estás trabajando, estás generando. Ese dinero no te lo regala la empresa. Es tu esfuerzo, es tu sudor, es tu tiempo. Es el tiempo que no estás con tu familia el que te lo estaba pagando con ese dinero. O sea, no es regalado. Claro, O sea, es un intercambio. para que también lo piense así el regiomontano. Porque pues así como Cemex y FEMSA se hacen de mucho dinero, pues el regiomontano también, a cambio de ese dinero, pues a veces es el tiempo, el esfuerzo, ¿no? O sea, no es nada gratis que FEMSA dijo, a ver, a ustedes de aquí les voy a dar dinero. No, o sea, tú estás haciendo tu chamba y yo te estoy pagando por eso. ¿no? Y me generas utilidades y gracias, porque esas son para mí. Te reparto un cachito en junio, pero nada más. La empresa no, o sea, que también es una cosa que tiene que ver con los equipos. Muchos aficionados dicen, no, es que mi equipo tiene lana. Que compren, que paguen. Ustedes que no tienen lana, lloren. Hermano aficionado, ese dinero no es tuyo. Ese dinero no te pertenece. Ese dinero nunca lo vas a ver en tu cuenta bancaria, hermano. Que Rayados pueda comprar o que Cruz Azul pueda comprar a Orozco Chiquete por $11 millones. Ese dinero, pues, no es tuyo, a menos que seas cooperativista, y eso entre comillas, ¿no? Entonces, como dices, es un pensamiento muy regio y nada en contra de los regios, los quiero mucho, los amo, los adoro. No tiene nada que ver con de dónde sean, me vale madres si tienen acento regio. Y yo, no me importa. Este comentario es, vamos a irnos uno por uno para que vayamos viendo de qué trata, ¿no? Y es valioso porque este es un TikTok que subimos a partir de una entrevista que te hizo Jesús Escobar, un periodista muy reconocido que apenas estuvo en el Chamuco TV. Sí. Y ahí le platicaste sobre el reportaje, ¿no? Y subimos un extracto a TikTok y la gente se encendió. Y dije, órale, no me imaginé que la gente fuera a defender a una empresa que le perdonaron 160 millones de pesos en impuestos, que le regalaron, ¿cuántas? 25 hectáreas de terreno de zona natural protegida. La banda dice, un terreno abandonado, lo convirtieron en un estadio en donde, aparte de lo que ha generado, imagínate cuánto va a llegar de dinero al estado con el Mundial. Porque sí, va a haber Mundial en Monterrey. ¿Cuántos partidos dijimos? 4. 4 partidazos. De 80 y tantos que va a haber en el mundo. 4 partidazos de Copa del Mundo. Ojalá que yo pueda estar en alguno de esos, ¿no? ¿Qué le van a dejar al estado de Nuevo León, al municipio de Guadalupe? ¿Qué le van a dejar? Sí va a terminar gran parte de dinero igual en los hoteleros, en los de las comidas de las calles, pero el gran dinero se lo va a llevar la misma FIFA. Sí, no creo que en ese mes le suban el sueldo a las mucamas. No, y va a ser una friega y hablar en otros idiomas. Claro. Y traer gente de los alrededores también. Y traer gente de los alrededores y todo eso. Y el dinero se lo va a terminar llevando la FIFA, porque así es, o sea, la FIFA lleva su negocio, lleva su gente, se lleva el dinero. Como si no hubiera un antecedente en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014, hace rato hablábamos, ¿no? Incluso en los Juegos Olímpicos del 68, que se creó un impuesto, la tenencia, que iba a desaparecer después de los Juegos y se quedó para toda la vida, porque se necesitaba recaudar dinero para poderlo hacer los Juegos. Que los Olímpicos de 68 se dirigió a México para que fuera como medida de austeridad, ¿no? Era como de, vamos a ver que unos Olímpicos sean austeros, y como México ya tenía gran parte de la infraestructura, la armó. Entonces, sí, esa es la parte, ¿no? El dinero va a ser muy poco. Primero son 4 partidos, ¿no? 4. Son 4 partidos. Y de primeras fases, de fase de grupos. Sí. 3 de grupos y uno de 32 avos. Exactamente. Entonces no va a ser mucho dinero. En cuanto al tema de que estaba abandonado, pues en sí no. ¿Por qué? Porque no podemos considerar tanto, o no tenemos tanto tiempo para ver si al momento en que se designó área natural protegida mejoró, porque fue apenas un año antes de que se le diera la concesión. Entonces, sí puede haber estado como descuidado, pero no quiere decir que no sea una área natural protegida, que no haya vida. Comentaban también es que ese era un terreno baldío. Pues en un terreno baldío le pasaba un río, donde pasa un río, donde hay un zoológico, ¿no? Donde hay fauna. Tampoco hay leones y tigres y elefantes y jirafas, ¿no? Muy probablemente son roedores y animales medianos, pero es una fauna que aporta al ecosistema, que ni qué decir de los árboles, ni qué decir de todas esas un pulmón en esos una ciudad industrial como lo que es Monterrey. Y era lo que pensamos, o sea, es muy curioso que le digan lote baldío o terreno baldío a un área natural protegida donde pasa un río cuando han tenido un problema
de agua muy importante en Nuevo León. Que hay otro comentario ahí de la banda que puso, pues que ahí había una presa o qué. Porque las presas son naturales, cabe mencionar. Es como si ahorita, no sé, el bosque de Chapultepec llegara una empresa y le regalaran 10 hectáreas del bosque, le regalaran el lago y construyeran algo ahí. ¡Pum! Cruz Azul, que está buscando dónde hacer su estadio. Estadio Que de le la dijeran, máquina. ahí, vámonos. Vamos a hacerlo en Chapultepec. Quitemos el castillo, chingues, ahí vamos a hacer el estadio. O sea, no había un castillo de Chapultepec en La Pastora, pero era una zona natural protegida. Protegida. Sí, de hecho, la protegían. No le quiero cargar mucho trabajo a la gente de edición. Pero te mandé yo una captura de cómo se veía a través de Google Earth antes del estadio, un año antes, y era todo verde. Y ahora ese pedazo verde ya es de acero. Que hablábamos, Ya es ¿no? gris. Ya es gris. Decíamos que esto es una visión muy citadina, el ver un espacio vacío. Sí, completamente. Justo antes de entrar decíamos, es que es algo, y nuevamente, no es contra los regios, sino es algo muy metropolitano. Es muy de Seguramente todos los chilangos también aquí, los regios allá, la gente también en Guadalajara, en las zonas metropolitanas también tenemos esta diferencia muy marcada entre lo urbano y lo rural, ¿no? Que es un espacio, está vacío. Simplemente decir, tiene árboles. Bueno, está vacío. No está siendo aprovechado, ¿no? Como dentro Métele de un esta... Oxxo. Exacto. ¿Qué le Métele podemos un vender ahí? Oxxo. Pues un mini Oxxito está en corto, güey. Sí. La porque zona todo tiene mejoró que ser productivo. estéticamente, dice aquí otro compa, la zona mejoró estéticamente desde que se construyó el estadio. Porque eso es lo que necesitamos, por supuesto, la población, que se mejore estéticamente. Cuando se hace esta parte de la área natural protegida, hay un proyecto que es el Parque Pastora, que es el que le piden a FEMSA cuidar. Y es este parque en el que, sí, es como una especie de Chapultepec en el que tú puedes ir y está el zoológico, es como un Chapultepec básicamente. Pero justo esto que comentas, pues hubo durante varios años, no es de que una ocasión, varias veces en el Congreso de Nuevo León, diputados han dicho, hay que revisar ese convenio porque no se está cumpliendo. Hay que revisarlo. Ya hubo como en el 2016 y otra en el 2023, hace poquito. Incluso la Profepa abrió investigaciones porque se les murieron animales en el zoológico, ¿no? O sea, tampoco es como que lo poquito que se le pidió a Rayados lo haya cumplido a cabalidad, ¿no? Que es cuidar un área protegida. Y lo peor es que lo presumen en su página. Te metes a la página del estadio y rescatamos a la Pastora, y la tenían desprotegida, la tenían descuidada, y nosotros la cuidamos. Pues papi, era tu chamba. Te dimos Esto es por contrato. 25 hectáreas de terreno para hacer tu estadio. Cumple con lo mínimo que te pedí. Además, la empresa que está detrás de ti, cuánta explotación de recursos naturales no lleva, ¿no? Volvemos a lo mismo, la cuestión de el agua para la refresquera, la erosión del suelo, la filtración, un chingo de cosas que parece que son extra fútbol, pero que también afectan al aficionado, pero que el aficionado, que es algo muy curioso que pasó al menos con este texto, ¿no? Dejó de lado la rivalidad dentro de la cancha para defender y anteponer su identidad regia. O sea, sí creyeron que fue como un rollo de un ataque regional dentro de esta norteñización del Sí, güey, fútbol aparte hablas mexicano. como chilango y piensas que ya... Pues que soy, ¿qué Sí. quieres? O sea, yo soy, no puedo. Digo, no, y a mí... o sea, Pero aparte es un texto que busca el beneficio de la sociedad regiomontana. O sea, realmente nos molesta que les estén haciendo esto, carnales. Y Está que lo mal. sepan. Y que lo sepan. Y se los estamos enseñando y se enojan. y es tema de dinero, o sea, es dinero que se puede usar para mejores cosas. Y tú me dijeras que es una pequeña empresa que apenas está Es sobreviviendo. Coca-Cola. Estamos hablando de Coca-Cola. Coca-Cola, patrocínanos. Son empresas enormes. O sea, son empresas gigantes que tienen miles de millones de pesos en ganancias. Nada más allá en Topo Chico tienen 10 pozos de extracción de agua desde 1906. Digo, no sé a partir de cuándo ya le pertenece a FEMSA, pero desde 1906 extraen el agua a unos cuantos kilómetros, pasos del gigante de acero. O sea, construir un estadio de 3.400 millones de pesos en medio de la ciudad, que aparte lo construyeron mal porque tenían que haberlo hecho en otro sentido para que el pasto creciera bien, pero como querían que se viera bien chingón el cerro del fondo para las fotos, pues un personaje por ahí me contaron decidió voltear la construcción y por eso el pasto de la cancha tiene tantos problemas de crecimiento. Entonces construir este
este elefante blanco, que realmente aquí sí se está utilizando a diferencia de los mundiales, O el coruco. claro, es simplemente una forma de decir, miren, compatriotas regiomontanos, estamos haciendo las cosas bien para ustedes, se los mejoramos estéticamente, les vamos a traer 4 partidos del mundial, Rayados ya va a poder jugar finales ahí en su estadio. Olvídense de los pozos de Topo Chico, no se preocupen, no hay pedo que no tengan agua. Tienen un gigante de acero y no pasa nada. Se enojan con el mensajero. Y esa es la situación que comentábamos también, y me comentaban ustedes en el episodio en cuanto a la normalización de ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que me da mucha risa cuando yo empecé a escribir mis primeros textos y yo bien contento se los iba a enseñar a mi papá. Mira, me publicaron este reportaje y lo leía y decía, bueno, sí, pero pues lamentablemente así es en todos lados, ¿no? Entonces es la normalización de que pues se hizo entre una área natural protegida. Es que así pasa. Y es que no pagaron impuestos, o sea, millones, cientos de millones de pesos en impuestos, no pagaron, que era para ti y ponen, no, es que así pasa en todos lados. Pero Cemex y FEMSA han hecho mucho por el Y Estado. revisen tal equipo, y revisen tal cosa que también se hace. Sí, Pachuca, que bueno, ya luego haremos una investigación sobre Pachuca. Hoy les tocó. Sí, entonces es lo que además, como que más risa me da. Lo comentaba con Jesús en la entrevista. Es que ya te da risa, porque son tan sinvergüenzas que saben que, pues con razón, como lo comentaban ustedes con el tema De Muciño. de Muciño, claro, lo mató un rico. Pues no hay más que investigar, quédate ahí. Pues obviamente lo mató un rico, pues no va a pasar nada, es lo mismo acá. Pues claro, no pagan impuestos. Pues no, así lo hacen todo, pero a ti, amigo regiomontano, a nosotros, amigos de la Ciudad de México, donde sean, sí que nos cobran nuestros impuestos, güey. Y si no, el SAT te persigue. Ajá, y no vaya a ser que no declares bien hagas tu declaración, impuestos bien, porque, cómo No, y luego las cuando multas. necesites que la seguridad social te ayude con un tratamiento médico y vayas y de repente no haya, bueno, pregúntate por qué no alcanzó para comprar la medicina. Pues sí, son ese tipo de cuestiones que uno se debe de cuestionar cuando lee todo esto, ¿no? Debe dejarse un poco la camiseta a un lado y pensar en el bien común. Que es creo que lo que nos falta también mucho cuando pasa ese tipo de cosas de fútbol, ¿no? Piensa en su equipo. Y es una comparación como muy burlona, ¿no? Pero todas estas críticas, ¿no? De la América sobre el arbitraje que ya son un clásico, ¿no? Y pues ya los americanistas, ya en lugar de defender su punto, es como de, sí, qué bien que robamos y qué bien se sabe robar, ¿no? Ya cayó el Y pues, depósito. pero pues ahí es el cotorreo del fucho, ¿no? Pero aquí no es cotorreo de fucho. Aquí son millones de pesos que le afectan a la gente de a pie. Correctamente. Justo no, lo mismo que decían, la gente se siente muy feliz de decir, es que tenemos un chingo de dinero, es que tenemos un chingo de jugadores, es que tenemos infraestructura, es que Somos se ve poderosos. Exacto. No te confundas, no somos. Ellos son y tú te identificas con una parte dentro de su empresa que está dentro de un ramo futbolístico, pero que sigue siendo un negocio para particulares, al menos en México. Claro. Sí, ¿no? Ese billete de impuestos que se ahorraron, no es como que es dinero que se suma a sus utilidades de los dueños. ¿Quiénes son los dueños de Cemex y de FEMSA? Ha de ser un grupo de accionistas multimillonarios que ni el fútbol ven. Muy probablemente. Entonces, bueno, el reportaje de la revista Balompié número 2 ¿cómo se llama? El de Tigre se llama Acuerdos opacos y desproporcionados. Y Es ya, el general. ajá, y el subtítulo de Rayados es Gigante de acero, privilegios públicos, ganancias privadas. Exactamente Lo que estábamos platicamos. hablando. Pero sí, no pierdan la oportunidad de leerlo. Sobre todo el dossier, porque todo el dossier te expone todo el fútbol que hay todo lo que hay alrededor del fútbol en Monterrey, en Nuevo León, de cómo pasó de ser un estado beisbolero a ser un estadio futbolero, ¿no? Entonces, sí está muy bueno todo el conjunto, me gusta llamarlo dossier, güey, que se usaba mucho antes en las revistas impresas. Entonces este dossier de los equipos regios está muy increíble y no se lo pierdan. Justo después de tu reportaje pusimos la infografía con todo el dinero que se han gastado las empresas, ¿no? Contratar futbolistas y estar en la parte alta de la tabla. Nada más ahorita en 2024 la plantilla de Rayados cuesta 86.6 millones de euros. Nada más este año, ¿no? Y ha ido incrementando año con año. Pero bueno, ya saben que toda esta información la encuentran en el número 2 de la revista Balompié.
No sé si hay algo más que agregar. Decirle a los amigos regios que no se molesten. Ahorita les tocó a ustedes, pero en el pasado les tocó a otros equipos y en el que viene les va a tocar a otros. A todos les va León, a tocar. A León. Les va a tocar a equipos de... Entonces, Sí. vamos a tocar, vamos a empezar a dar coscorrones. Sí, y a ver si podemos seguir haciendo nuestras investigaciones, porque la neta es que le abonan mucho a una revista que habla de fútbol, pero que pues no podemos ignorar todos los temas que hay alrededor. Dicho esto, pues gracias por habernos acompañado en este episodio el número 2. Y el de rato es el 4, ¿no? Ah, sí, este es el 2. Gracias. Es como Star Wars, ¿no? Sí, güey. El episodio 4 es primero y después... Cámara. Nos como vemos en Rayuela. 15 días. Nos escuchamos en 15 días. Bye. Chao, chao.